¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día es jueves y los jueves Copa. Última Mirada, la conversación sobre el análisis internacional de Raúl Sor, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Desgraciadamente, Raúl, escucha, el análisis internacional hoy día toca tanto situaciones tremendamente brutales, y vamos a conversar justamente de eso, de esto que conversando antes de partir el programa, yo llamaba una guerra de represalias, que no es lo mismo que cuando tú tienes una disputa por un territorio o tienes algún tipo de problema porque te están entrando por la frontera. No, esto se ha convertido en Medio Oriente y en Israel y Hamas y todo eso, y bueno, con la entrada de Irán, en fin, se está convirtiendo en un acto que responde a un daño recibido y que se anuncia va a ser contestado, y que a su vez, cuando se contesta, el otro actor dice: te voy a hacer una cosa mayor todavía, una suerte de batalla de represalias, digamos, de hacer pagar cuentas por lo que acaba de hacer, y sabiendo que una vez que tires tus bombas y hagas tus cosas, va a venir el turno del dañado para señalar: me toca a mí y te voy a aniquilar. Una cosa como esa, ¿cuándo para? Bueno, tienes toda la razón, y es una suerte de ajedrez mortífero. Exacto. Es decir, que cada cada jugador mueve una pieza, y el otro tiene que replicar con una pieza más importante de como un peón. Bueno, voy a tratar de liquidarte un alfil, y eso es lo que estamos a la espera en estos momentos, y todo el mundo está focalizado en cuál va a ser la respuesta de Israel al ataque que realizó Irán con unos 180 cohetes y misiles que, digamos, no causaron mayor daño, por lo menos ninguna víctima más fatal dentro de Israel, sí un palestino en los territorios ocupados, de manera que, digamos, en términos generales, no fue algo que haya generado mayor duelo en Israel. Sin embargo, como tú bien señalas, el desafío es suficiente como para motivar a Israel a una respuesta, y el primer ministro Benjamín Netanyahu ha amenazado con un golpe devastador, y una vez que tú haces la amenaza, por supuesto tienes que estar a la altura de lo que has prometido, y hoy día toda la prensa internacional está enfocada a cuál va a ser la represalia. Claro. Y hay tres niveles de represalia posibles. Uno es una represalia económica, es decir, que tenga impacto económico, y es bombardear los yacimientos o algunos de los yacimientos petrolíferos y la refinería, que es tan... Israel tiene la capacidad aérea para dar ese golpe económico a un país que está con serias dificultades precisamente en el plano económico, un gobierno que Irán ha estado sometido a una serie enorme de sanciones por parte de Occidente, y que tiene dificultades para la exportación. Hay limitaciones, hay sanciones. Una segunda posibilidad es un ataque contra las bases militares aéreas, especialmente los aeropuertos militares iraníes, para mermar la capacidad especialmente misilística de Irán, cosa que, digamos, en el plano militar tendría mucho sentido. Y hay una tercera, que es la que Benjamín Netanyahu favorece, y lo ha dicho muchas veces, que son los reactores nucleares. Es decir, golpear la capacidad, no solamente los reactores, sino que la capacidad de Irán de producir un arma atómica. Y se estima que Irán ha estado comprometido en un programa de enriquecimiento de uranio, que es la materia prima fundamental para poder desarrollar armas nucleares, y que fue la razón por la que se le sometió a una serie de sanciones internacionales. Incluyendo un bombardeo. Exacto. Y ahora, digamos, Israel tendría la posibilidad en esta represalia de afectar nuevamente al programa nuclear. Ya en esta, fíjate, Fernando, es muy interesante, en Irán e Israel han venido librando una guerra soterrada, clandestina, ya hace muchas décadas.
Y hace unos 15 años Israel logró infectar los computadores con un gusano Claro, tecnológico, Stuxnet se llamaba, y logró anular mucho del desarrollo nuclear iraní con la infección de sus computadores. Eran unos computadores Siemens y lograron infiltrarlo y corromper mucha de la información, lo que llevó a Irán en muchos aspectos a foja cero en sus desarrollos, de manera que esto se viene librando hace mucho tiempo y ahora hay quienes especulan que bueno, Israel tiene la posibilidad y Netanyahu tiene la posibilidad de dar un golpe devastador realmente significativo a medida que han ido creciendo las tensiones con Irán a su programa nuclear. Ahora hay un punto que tiene que ver con la geografía aquí, porque estamos hablando de un lugar donde confluyen muchos países y por lo tanto, claro, tú aniquilas el poder petrolero de Irán y con eso no solamente generas un daño a Irán, generas un daño a un montón de otros países de los cuales Irán es proveedor del petróleo. Y eso no se va a ver con muy buena cara. Tienes toda la razón, pero fíjate que hay algo muy interesante. Yo lo he señalado en otras oportunidades. Uno de los indicadores más sensibles a las tensiones internacionales es el precio del petróleo. Cada vez que hay especialmente en el Medio Oriente, que es un gran productor de petróleo, cada vez que hay una situación crítica, sube el precio del petróleo. En este caso, que hay una situación realmente crítica, álgida, el petróleo ha subido marginalmente. Y esto te habla de un cambio estratégico fundamental a nivel planetario. Y es que los grandes productores o los grandes consumidores de petróleo ya no tienen la dependencia que tenían antes del Medio Oriente. Y Arabia Saudita ya no tiene el control, y la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, no tienen la incidencia que tuvieron en guerras anteriores, por ejemplo, como en el 73, en que decretaron un boicot a las ventas de petróleo y el petróleo se fue a las nubes. Ahora no ha pasado nada de eso. Y entre otras cosas también, me imagino, y progresivamente va a ocurrir, en la medida de que haya una sustitución del combustible fósil por electricidad, tanto en los autos, sobre todo en los autos, bueno, vas a tener menos dependencia del petróleo. Exacto, entonces estamos frente a un cambio estratégico radical. Se dijo que el siglo XX era el siglo de Estados Unidos y del petróleo. Es decir, los dos factores combinados, y Estados Unidos naturalmente era el gran productor de petróleo, tenía hegemonía en ese campo y correspondió también a su hegemonía político-militar. Y que en la medida que el petróleo ha ido disminuyendo y ahora surgen nuevas formas de energía y el auto eléctrico, y aquí, bueno, no vamos a especular demasiado en esa dirección, pero China aparece como el gran, digamos, pionero del auto eléctrico. En fin, volviendo al Medio Oriente, estamos esperando con realmente mucha ansiedad cuál va a ser la respuesta de Israel, porque una respuesta sobre el programa nuclear o las instalaciones nucleares iraníes puede tener consecuencias extraordinariamente graves, digamos, no solamente sobre el terreno, sino que, digamos, Irán se vería también en la obligación de dar algún tipo de respuesta. Sí, y no olvidemos que en materia nuclear, Israel también ha hecho montones de movimientos con sus propios artefactos nucleares, porque Israel tiene poder nuclear. Sí. No solamente poder nuclear, se estima unas 6 bombas atómicas operativas y tiene los cohetes para lanzarlas. Es decir, son pocos los países que tienen esa capacidad. Ahora, dime una cosa, Raúl, una pregunta que te he hecho antes cuando estamos en una situación relativamente parecida a la que estamos hoy día. ¿Cuál es el peso que puede tener el entorno de Irán e Israel, los países que giran ahí, los países que tienen relaciones muy directas con ambos, de poder tener algo que decir, levantar un dedito, digamos? Bueno, el dedito más importante es el de Estados Unidos, sí. Y el presidente Biden le ha dicho a Israel que no toque
no ataque, y se lo ha dicho explícitamente, no ataque las instalaciones nucleares. Puede tomar represalias, pueden ser económicas, militares, como señalamos antes, pero no toque el programa nuclear porque eso sería un escalamiento inaceptable. Ahora, el presidente Biden ha hecho varias advertencias en el pasado que Israel no ha tenido en cuenta, y Netanyahu ha finalmente hecho lo que ha querido, y siempre queda la duda hasta qué punto las advertencias son eso, meras advertencias, pero recomendaciones que Israel, en definitiva, como país soberano, hace lo que quiere, y tú no sabes qué nivel de connivencia existe, porque también en Estados Unidos hay mucha preocupación, y lo ha señalado en muchas oportunidades Estados Unidos, con el programa nuclear iraní. Muchas de las sanciones que Estados Unidos le ha aplicado a Irán ha sido precisamente para frenar ese programa. Sí, y claro, y hay un punto ahí que, por eso te lo preguntaba, respecto a los países que de alguna manera apoyan a los distintos sectores, a las distintas naciones, en este caso Israel o Irán, porque, a ver, yo no sé cuánto tiempo puede durar una guerra, porque tú entiendes de que algo parte y en algún momento dado todas las guerras terminan. Bueno, pero estamos hoy día en una situación donde tú puedas podamos estar 2 años más aquí en CNN conversando sobre exactamente lo mismo. Mira tú, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, aparece en la enciclopedia, la primera parte, qué sé yo, 1918, y la segunda parte, 1939, qué sé yo, ya, listo. Y se termina el 45, y se termina más adelante el 23, ya, se terminó. Pero cuando estás en esto y la cosa se genera una suerte de espiral, y sobre todo cuando ingresa esta lógica del daño por represalia, ¿cuánto puede durar? Si la gente tiene que comer, si la gente tiene que funcionar, la gente en esos países no puede estar todo el tiempo mirando arriba a ver si es que viene una luz rara que pueda hacer demoler mi edificio. Bueno, la guerra más larga del siglo XX fue la guerra entre Irán e Irak. Duró 8 años, con una cantidad de pérdidas humanas, pero inconmensurable, cientos de miles de seres humanos. 8 años, es decir, y es la guerra más larga del siglo XX. De manera que los iraníes saben lo que es una guerra larga, tienen una capacidad de sacrificio y de absorber golpes realmente muy notable. De manera que las guerras se libran, además, como fue la guerra entre Irak e Irán, con distintos ritmos en distintos momentos. Hay pausas, y hay ataques, hay situaciones más críticas, ofensivas y contraofensivas. No es que es una guerra sostenida al mismo nivel permanentemente. De manera que la guerra soterrada que viene librando Israel con Irán, bueno, ya tiene décadas, es decir, tiene más de 40 años, es decir, viene prácticamente desde la caída del Shah de Persia, es decir, desde que se instauró el régimen revolucionario religioso en Irán, ha estado en pugna abierta con Israel. Israel ha estado asesinando científicos nucleares, ha hecho acciones de sabotaje, como señalábamos, sistema computacional, en fin, y permanentemente Israel ha estado provocando explosiones en Irán, e Irán ha venido realizando también asesinatos selectivos y una serie de operaciones a través de países o de movimientos que le son afines, ¿no? Como los Houthis, la misma Hezbollah en el sur del Líbano. De manera que la pugna ha estado presente todo el tiempo. Sí, yo la cosa que me impresiona un poco es que cuando tú, ser humano, vives en un país y ese país tiene 3, 4 años de inestabilidad producto de acciones bélicas, guerra. A ver, por cierto, pasa la seguridad ciudadana a ser el valor principal y todo lo que tú quieras, pero tú no puedes vivir eternamente mirando al cielo sobre si es que
cae o no cae un misil. En algún momento dado uno tiende a pensar, oye, esto ya sea porque alguien gana o ya sea porque esto se reduce de un conflicto bélico a un armisticio o a un acto diplomático, pero yo no concibo, para serte franco, un país o un ser humano que esté permanentemente en guerra. Bueno, eso si lo miras desde el punto de vista del ser humano, pero si lo miras de un punto de vista político, ya lo decía Maquiavelo, no hay nada mejor para unificar a un país que la amenaza externa. Y por lo tanto, y de esto se ha especulado mucho en Israel, que Netanyahu... tiene que enfrentar los tribunales. No, pero exacto, que él tiene motivos para postergar o mantener una situación álgida, que no creo que sea un individuo, no puede condicionar de esa manera, menos en una democracia, el destino de su país. Pero hay una coyuntura de religiosidad, de fanatismo en algunos sectores de la política israelí, sumado a los intereses de supervivencia de un gobierno dado, que hace que el conflicto externo favorezca sus designios de mantenerse en el gobierno y no tener que enfrentar consecuencias en tribunales como tú señalas. Eso por una parte. Y también el régimen iraní es un régimen políticamente débil que explota hasta cierto punto la rivalidad con, ellos no dicen Israel, sino que dicen la entidad sionista. Así se aluden a Israel, ni siquiera lo mencionan por nombre. Bueno, y esta lucha contra la entidad sionista es lo que en cierta medida también genera apoyo para el régimen. Entonces tú ves una convergencia, no diría... Y métele religión también, porque... por supuesto, porque en ambos lados. Sí, no me acuerdo exactamente quién fue el autor de la frase, pero creo que puede haber sido Napoleón o puede haber sido otro, pero de que cuando se mete la religión en un conflicto, las cosas adquieren una característica absolutamente irracional. Porque tú ya estás luchando no por el territorio, no por defender tu patria, estás luchando porque te lo pide Dios. Y eso es complejo. Po. Claro, y yo diría, entra en una nueva racionalidad, que es una racionalidad no humana. Claro. Y por lo tanto las masacres no son masacres, sino que es el ejercicio de la voluntad divina. Claro, exactamente. Entonces eso es muy complejo y estamos con dos países que son intensamente religiosos. Sí, bueno, Irán mucho más que Israel. Sí, digo Israel mucho más en cuanto al el ejercicio del poder, pero en forma creciente también Irán ha estado controlado más y más por los ayatolás, es decir, por el grupo religioso extremo, de manera que sí, yo creo que eso es uno de los factores que más inquietan dentro de esta ecuación. Oye, otra pregunta que tiene que ver un poco con esto, y es esto que nosotros hemos conocido muy bien acá en Chile de otra forma, pero que es los movimientos migratorios. La gente sale, la gente busca otros lugares, pero debe costar encontrar un lugar para sentirse de alguna manera a salvo en una región donde tú tienes, qué sé yo, 3 o 4 conflictos simultáneamente. Sí, va de un lado, de un país al otro. Lógico. Fue el caso de los sirios, que muchos de ellos escaparon a Líbano y ahora están desde Líbano volviendo a Siria. Es decir, es una historia muy trágica para quienes están sometidos a esta situación. Y bueno, la situación en el Líbano se dice que se ha desplazado 1 millón de personas dentro del Líbano, que es un pequeño país, huyendo desde el sur hacia el norte, donde no tienen dónde llegar. Y bueno, la situación más trágica sin duda la vemos con los más de 2 millones de gazatíes en la franja de Gaza, que han sido desplazados de una zona a otra, y cada tanto Israel les advierte que esa área puede ser bombardeada y que la despejen. Y bueno, finalmente ya no hay dónde ir y los niños en Gaza ya llevan más de un año sin ir a un colegio. Lo peor que yo encuentro que puede pasar en esto es que lo que parte como una anomalía se transforma en rutina. Y de pronto
tú eduques toda una generación de israelitas, iraquíes, iraníes, etcétera, palestinos de Gaza, etcétera, en que, mira, esos ruidos que están ahí y esos humos que salen, Israel o Irán que están bombardeando algo, y que tú funciones sobre la base de una naturalidad que contempla la guerra. Sí, normalizar la guerra. Normalizar la guerra, que es una cosa tremenda porque, bueno, no solamente vives a sobresalto, pero vives a sobresalto quedándote ahí. No solo eso, sino que no hay nada más deshumanizante que la guerra. Es decir, la guerra te hace perder tu condición humana y todas las virtudes que nos hacen humanos de compasión, de empatía y, digamos, la prioridad número uno en estas situaciones, y yo lo he visto, he estado en varios conflictos, es la supervivencia. Y tú estás dispuesto a hacer cosas realmente que no imaginarías que puedes hacer por la supervivencia. Y la guerra saca lo peor de los seres humanos a la larga. El egoísmo, el ventajismo. Por lo tanto, la guerra es profundamente tóxica. No solamente por las balas y las bombas, sino que tóxica para el alma. Por cómo se te penetra. Exactamente. En la manera de que tú juzgas, procesas, entiendes y actúas. Así. Vamos a un genio. A un genio, sí. Yuval Noah Harari. Nexus, su último libro, es, que yo sé que tú estás leyendo, Sí, estoy leyendo. Una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Sí. Y esto es justamente una historia de la inteligencia artificial y cómo puede modificar nuestra vida. Y él, digamos, que es un gran escritor, y son sus anécdotas, sus ejemplos, son absolutamente fascinantes. Desarrolla el concepto de narrativas. El ser humano ha creado narrativas para las distintas circunstancias a lo largo de la historia. Y estas narrativas son, a veces pasan a ser más importantes que la realidad cotidiana. Es decir, se infiltran en nuestra percepción y, por dar un ejemplo, la religión. La religión. La religión es una narrativa de cómo se creó el mundo y el poder de Dios, y en esa medida condiciona todo nuestro comportamiento en la medida que creemos que vamos a tener que rendirle cuentas a un ser superior al final de nuestros días, y que ese ser superior va a ejercer un juicio y según ello podemos ir al Averno o al paraíso. Bueno, eso es una narrativa que existe en todas las religiones del mundo con distintos matices. Bueno, y eso es lo que Harari describe con extraordinaria precisión, profundidad, cómo se han ido generando distintas narrativas a lo largo de la historia, hasta llegar a esta situación de inteligencia artificial. Y es fascinante su tesis. Y yo lo vi la lectura muy vacilante y temeroso, porque dice, aquí podemos llegar al final de la ruta. La inteligencia artificial, si continúa el progreso actual, puede llegar a dominar nuestras vidas. Y finalmente nuestro destino va a estar condicionado por un algoritmo o una combinación de algoritmos que van a ser superiores a cualquiera de los individuos que ha participado en su creación y del poder político que lo maneja. Eso es algo que surgió muy recientemente, creo que se llama Eliezer Yudkowsky, un ruso, seco también en inteligencia artificial. Yo lo cité en el Minuto de Confianza de Tolerancia Cero, cuando él plantea, ojo, él dice, ojo, no tiene que reducirse la inteligencia artificial, tiene que desaparecer. Dice, porque si no estamos a un minutito de medianoche. Claro, un minutito de la aniquilación total de la humanidad. Y empieza a dar las razones por las que esto pasa. Por cierto,
esto funciona en países que están muy tecnológicamente avanzados, pero básicamente dice un poco lo que tú estás diciendo y lo que aparentemente también plantea Harari, que es que la inteligencia artificial, al ser un ente no humano, pero que tiene los comportamientos para poder afectar a los humanos, funciona sobre la base de lo que está programado, no sobre la base de criterios que tenemos nosotros y que podemos usarlos o no usarlos, sino que dice aquí puede haber una situación tremendamente perjudicial para la humanidad. Ahora, cuesta deshacerse de algo que además funciona para cosas buenas extraordinariamente bien. Cuesta deshacerse de algo cuando tú todavía no adviertes los riesgos de esto y consideras que todos estos avisos son exageraciones o gente que está buscando algún tipo de beneficio particular. Bueno, claro, es como el petróleo, o sea, es una bendición usado como fuente energética y una maldición en cuanto a contaminación. De manera que tiene dos caras y depende en qué medida tú lo utilices y cómo lo utilices. La inteligencia artificial, sin embargo, plantea Harari, es un desafío que el ser humano no ha conocido hasta ahora porque está generando un suprapoder, algo que supera a sus creadores y que sus creadores no pueden gobernar. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre si un dictador, digamos, como hemos tenido tantos en la historia, Hitler tuviera el control de inteligencia artificial y un régimen como el régimen nazi pudiera tener todos los beneficios? Que es la misma pregunta que se hacen en todas las películas, siempre dice, si solo hubiese dedicado su genialidad al bien, bueno, tendríamos un mundo mucho mejor, pero desgraciadamente fue al mal. Y la experiencia humana, y eso es lo que nos dice Harari, es que inevitablemente va a haber algún maldito que va a tratar de explotarlo para su beneficio. Esa es la cita que yo siempre traigo a colación, la cita histórica, cuando hablamos de este tipo de temas potenciales, que cito al filósofo francés Jacques Ellul, que decía, un instrumento demanda su uso. Y eso él lo decía para oponerse, como se opuso Ellul, a la proliferación de los armamentos nucleares de los distintos países. Tú tienes armas nucleares, hago armas nucleares. Tú tienes armas nucleares. Bueno, en algún momento dado, las armas nucleares, ese instrumento pide ser usado porque, bueno, estás en una confrontación, puedes estar, qué sé yo, en una situación no muy provechosa y tienes a tu alcance algo que puede dar vuelta totalmente en la situación. Y Ellul dice, ese es el momento donde uno se da cuenta que el instrumento demanda ser usado. Sí, bueno, y Harari, por su experiencia personal, que dicho es bastante crítico al gobierno del primer ministro Netanyahu, en varios acápites critica su política. Lo digo porque él es israelí, por lo tanto es un israelí disidente de cara a su gobierno. Él plantea su temor de que finalmente la inteligencia artificial termine trabajando en contra de nosotros, admitiendo que es un desarrollo glorioso y que tiene ya aportes enormes al bienestar humano, pero que, claro, ese es el pequeño detalle que falta por dilucidar, ¿no? Bueno, Raúl, muchas gracias. El libro, yo voy como en la página 180, porque es bien gordito. Sí, son más de 400 páginas. Me tiene bien entretenido, te tengo que confesar. Y de repente podemos conversar más de Harari más adelante, porque entiendo que está sacando un libro nuevo. Lo entrevistaron por ahí que está... No dijo sacando un libro nuevo. Estoy observando una situación nueva que tiene que ver con la relación
entre el Estado-Nación, los Estados nacionales. Yo lo recomiendo sin reserva. O sea, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo tengo algunos pequeños puntos en los que no coincido de su visión histórica, pero es un libro fascinante, súper bien escrito y que te inspira a tanta reflexión que es un gusto. Yuval Noah Harari. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo domingo en Tolerancia Cero. A partir del lunes, volvemos, por cierto, a partir del próximo lunes. De veras que está Tolerancia Cero los días lunes ahora también. Nos encontramos el lunes entonces en Tolerancia Cero y el lunes ya vamos a estar con Carolina Urrejola tempranito en CNN Radio y, por cierto, también vamos a estar con Última Mirada. Hasta luego.